7 horas de fuego ininterrumpido, $2.000 millones reducidos a cenizas. Un giro brutal. La logística militar europea ya no es intocable. ¿Qué acaba de cambiar para siempre en la guerra de Ucrania? En una sola noche, Rusia pulverizó el mayor envío de armamento de la OTAN en el puerto de Odesa. Decenas de misiles, tanques, vehículos blindados y cientos de miles de municiones, todo destinado a apuntalar el frente ucraniano, quedaron hechos polvo en cuestión de horas. Fue un golpe quirúrgico y devastador que no solo eliminó material valorado en $2.000 millones, sino que sembró el caos en la cadena de suministros europea y destrozó la confianza de la industria marítima internacional. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos una fila de camiones militares extendiéndose desde Odesa hasta las puertas de Kiev, cargados hasta el tope con municiones, repuestos y tecnología de punta. O pensemos en el D-Day, hace casi 80 años, cuando la logística aliada era considerada invulnerable y la clave del éxito. ¿Qué hubiese pasado si un solo ataque hubiera destruido toda la reserva del desembarco en Normandía? Eso es lo que vivió Ucrania en una noche. El impacto fue inmediato y demoledor. Ucrania perdió su mejor oportunidad de estabilizar el frente este invierno. Cada misil y tanque destruido retrasa la respuesta ante la ofensiva rusa, mientras las fuerzas ucranianas deben reimaginar toda su estrategia de resistencia. El tamaño de la pérdida doblega la logística aliada y deja claro que ningún puerto, ningún envío, ningún seguro está realmente a salvo. La reacción global no tardó en llegar. En Londres y Washington, los mercados de aseguradoras estallaron en pánico. Las pólizas para envíos a puertos ucranianos se multiplicaron y los gobiernos europeos convocaron reuniones de emergencia. Los marinos exigen garantías de seguridad imposibles de ofrecer y acercarse a Odesa se ha vuelto un riesgo económico y humano inasumible. Este tipo de reacción no tiene precedentes recientes. Cuando el canal de Suez fue bloqueado en el año 2021 tras el encallamiento del Ever Given, el comercio mundial se paralizó durante días. Pero lo de Odesa es mucho peor. Ya no se trata de un accidente, sino de un ataque deliberado, y no solo afecta al comercio, sino a la seguridad y la vida de millones de personas. Ignorar lo ocurrido sería perder de vista el verdadero equilibrio de poder y el costo real de la guerra en Europa. Rusia no atacó solo material bélico, atacó la percepción de seguridad, la confianza en la logística occidental y la capacidad de reacción de la OTAN. Ahora, vamos a desmenuzar cómo y por qué sucedió este golpe logístico histórico, minuto a minuto, y lo que nos revela sobre el futuro de la seguridad y el suministro en el continente. Para entender la magnitud del ataque, primero hay que ver cómo se preparó Rusia y cómo la OTAN subestimó el riesgo. Todo comenzó mucho antes de que el primer misil despegara de su lanzadera. ¿Cómo logró Rusia ejecutar el ataque más preciso y demoledor de la guerra, burlando cada sistema de camuflaje y seguridad de la OTAN en Odesa? Lo ocurrido va mucho más allá de simples misiles. Es una lección de inteligencia, estrategia y vulnerabilidad logística a una escala nunca vista en Europa del Este. Aquella noche, el puerto de Odesa ardió durante 7 horas interminables. El golpe fue devastador. Uno de los cargamentos militares más colosales desde el inicio del conflicto quedó reducido a escombros. El valor de ese envío superaba los $2.000 millones en armamento, vehículos y tecnología avanzada, todo elegido meticulosamente para sostener a Ucrania ante el invierno más brutal. En ese cargamento viajaba el núcleo de la esperanza ucraniana. Misiles ATACMS estadounidenses, Storm Shadow británicos, Scalp franceses, 20 tanques Leopard alemanes, 32 Bradley, 40 blindados extra, decenas de miles de proyectiles de artillería, equipos de comunicación de última generación, como radios Harris y sistemas militares Starlink. Cada elemento, desde los visores nocturnos hasta los repuestos y explosivos, tenía un destino exacto en el frente. Para comprender el valor de este arsenal, basta recordar que un solo misil ATACMS puede costar tanto como la construcción de una escuela en una ciudad europea mediana. La suma de este material supera los presupuestos anuales de defensa de países enteros,
como Eslovenia o Estonia. Así de crucial era el cargamento destruido. Nada de esto habría sido posible para Moscú sin una red de inteligencia meticulosa y transnacional. Agentes en Rumanía monitorearon cada movimiento en las terminales portuarias. Satélites siguieron el buque desde Constanza, mientras radios clandestinas interceptaban las comunicaciones entre marinos y aduanas. La información llegó a Moscú antes de que el barco cruzara el Mar Negro. Nada fue azar, sino una operación de infiltración logística digna de la Guerra Fría. Recordemos operaciones históricas como la de Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, cuando romper los códigos enemigos cambió el curso de la guerra. Aquí, sin necesidad de romper códigos, la inteligencia rusa supo cada detalle, desde el manifiesto de carga hasta la ruta exacta del convoy. La clave estuvo en el momento escogido: atacar no en alta mar, sino en tierra firme, justo cuando comenzaba la descarga en el muelle número 5. Así, el daño sería absoluto y multiplicador. Explosión en cadena de municiones, destrucción de vehículos antes de llegar al frente, y una crisis logística imposible de resolver a corto plazo. Imaginemos la escena. Cientos de contenedores apilados, soldados y obreros portuarios descargando camiones. El bullicio nocturno interrumpido por el rugido de los primeros drones. En cuestión de minutos, la noche se iluminó con explosiones sucesivas, y las cámaras de seguridad grabaron escenas de caos que ya forman parte de la historia moderna del conflicto. Al amanecer, cientos de drones Gerán despegaron desde varias regiones rusas, coordinados al milímetro. El ataque coincidió con el instante más vulnerable. La noche ucraniana y los sistemas occidentales de defensa no lograron reaccionar. Explosión tras explosión, el arsenal que debía cambiar el curso de la guerra desapareció en apenas unas horas. La operación demostró que, si la logística no se blinda con rigor absoluto, cualquier inversión militar, por gigantesca que parezca, puede convertirse en cenizas en una sola noche. El mito de la inmunidad logística occidental se rompió ante los ojos del mundo. Sin embargo, la gran pregunta persiste. ¿Por qué eligió Rusia ese momento exacto para atacar? Para entender el verdadero detonante, debemos mirar el contexto geopolítico que precipitó la decisión más audaz del Kremlin. La ofensiva rusa no fue solo táctica, sino también una respuesta estratégica a movimientos recientes en la región. Para comprender la magnitud de esta jugada, hay que analizar el punto de quiebre político que llevó a Moscú a actuar sin titubeos. Cuando la diplomacia se agota, el estruendo de las explosiones toma la palabra. ¿Se podía evitar el ataque a Odesa después de las provocaciones y el silencio de Turquía? Para comprender la magnitud de este golpe, hay que mirar atrás, a una cadena de episodios que desequilibraron el tablero del Mar Negro. Semanas antes, en la costa turca, drones navales ucranianos asaltaron petroleros rusos. No solo frenaron exportaciones vitales, sino que causaron pérdidas económicas incalculables y amenazaron con vertidos desastrosos en uno de los corredores marítimos más activos del mundo. El simbolismo fue demoledor. Por primera vez, Rusia veía su arteria energética expuesta a pocos kilómetros de territorio aliado de la OTAN. La reacción de Ankara fue tibia. Turquía evitó interceptar embarcaciones sospechosas y no reforzó la vigilancia marítima. Incluso tras los ataques, Erdogan se limitó a declaraciones formales, sin sanciones ni advertencias concretas a Kiev. Desde Moscú, este silencio fue visto como una complicidad enmascarada de neutralidad. La respuesta no tardó. 2 semanas después, el ciclo de represalias alcanzó un nuevo nivel. El buque turco Yalova explotó mientras descargaba en Odesa. Imágenes estremecedoras muestran un dron impactando la popa, seguido de detonaciones en cadena que destruyen el barco y el muelle. 23 marinos turcos murieron y 9 resultaron heridos. El mensaje era inequívoco. Nadie es inmune cuando el equilibrio se rompe. El golpe fue doble. Turquía perdió vidas, y Moscú dejó claro que la ambigüedad se paga con sangre y relaciones destrozadas. La tensión diplomática con Ankara se disparó a niveles inéditos. La OTAN, temerosa de provocar una escalada mayor, optó por la cautela y evitó condenas directas. En este tablero letal,
Ignorar los riesgos ya no es opción. El silencio diplomático siempre cobra su precio. Odesa, ahora en llamas, se convierte en el epicentro de una crisis logística que amenaza a toda Europa. Pero el ataque al Yalova fue solo el prólogo. Lo que ocurrió después en el puerto de Odesa redibujó las fronteras de la guerra logística, con consecuencias que la OTAN no pudo ignorar. Cuando colapsa la logística, la guerra se congela. El continente enfrenta una pregunta urgente. ¿Cómo responder ante puertos convertidos en ruinas y seguros que ya nadie puede pagar? En una sola noche, meses de trabajo conjunto en Europa se convirtieron en cenizas en Odesa. El embarque más ambicioso y costoso de la OTAN fue destruido en cuestión de horas. Allí ardieron sistemas ultramodernos, vehículos blindados y armamento reunido desde docenas de países, todo reducido a escombros antes de ser utilizado. La devastación va más allá de la pérdida material. El golpe desmoronó la sensación de control que Bruselas se había esforzado en proyectar. Ahora reina la incertidumbre. Si una entrega tan crucial pudo ser aniquilada tan rápido, ¿qué esperanza queda para futuras operaciones? La pérdida es casi absoluta. Decenas de tanques, lanzadores de misiles y sistemas de defensa aérea desaparecieron. Varias brigadas ucranianas, que contaban con ese refuerzo para sobrevivir el invierno y mantener posiciones clave, quedan expuestas y debilitadas. No solo es el inventario, también se erosiona la moral y la capacidad de respuesta del ejército defensor. Mientras tanto, el mercado asegurador entra en pánico. Las primas para cubrir cualquier trayecto hacia Ucrania se disparan de 300 a 400%, volviendo imposible costear envíos marítimos. Ninguna aseguradora quiere arriesgarse a perder otro barco, su tripulación y la valiosa carga en minutos. El mensaje es claro. Navegar hacia Ucrania equivale a firmar una sentencia de muerte financiera. Para entender la magnitud de este cambio, basta recordar cómo en 1979 la invasión soviética de Afganistán generó un repunte de la prima de riesgo global en todos los seguros marítimos, pero nunca con este nivel de aumento ni con tal rapidez. En Odesa, el pánico fue instantáneo. Lo que antes se consideraba un viaje asegurado se transformó, de la noche a la mañana, en una apuesta casi suicida. Odesa y otros puertos clave quedan inutilizables, bajo la amenaza de ataques constantes y con infraestructuras devastadas. Las rutas alternativas, tierra y aire, son mucho más lentas, costosas y vulnerables. El cuello de botella logístico se endurece, ralentizando la llegada de suministros críticos y dejando poco margen para responder a una ofensiva rusa cada día más inminente. En Bruselas y en las capitales de la OTAN, el nerviosismo es palpable. Las reuniones de emergencia se suceden, pero abundan las dudas y escasean las soluciones. Nadie se atreve a garantizar la seguridad de los próximos envíos. El temor a una escalada se mezcla con la impotencia. ¿Cómo proteger el flujo logístico sin arriesgar la credibilidad de toda la alianza? La logística, antes invisible, se revela como el talón de Aquiles de Occidente. Un error más, un cálculo equivocado, podría no solo liquidar la resistencia ucraniana, sino desencadenar una crisis económica y estratégica en toda Europa. En las trincheras y despachos, la pregunta es la misma. ¿Qué opciones quedan cuando el tiempo y los recursos empiezan a agotarse? La próxima jugada será decisiva para el futuro del conflicto. Supongamos un escenario alternativo. Si Ucrania intenta trasladar sus cargamentos por rutas terrestres, deberá cruzar fronteras saturadas, carreteras en mal estado y zonas bajo amenaza de sabotaje. Un solo convoy puede tardar semanas en llegar al frente, y cada nuevo ataque ruso a la infraestructura ferroviaria o los puentes fronterizos añade días de retraso. El efecto dominó es demoledor. Cada crisis trae una lección. ¿Qué deben aprender la OTAN, Turquía y Ucrania tras el desastre en Odesa? Rusia ha demostrado que ningún envío está a salvo. Puede atacar cualquier barco, bajo cualquier bandera, en cualquier momento. La antigua garantía occidental de seguridad logística se desvaneció en una sola noche. Ningún puerto, buque o contenedor tiene inmunidad. La lección es brutal.
La era de las cadenas de suministro protegidas ha terminado. Para Turquía, el golpe es directo. La estrategia de neutralidad queda expuesta. Ahora, los marinos turcos enfrentan riesgos mortales y Ankara sabe que ya no puede quedarse al margen sin pagar un precio. La neutralidad se vuelve cada vez más peligrosa y costosa, atrapando a Turquía entre el temor a Rusia y la presión de Occidente. Europa está en una trampa logística. Si el Mar Negro es un campo minado, solo quedan rutas terrestres a través de Polonia, Rumanía y Moldavia. Pero estos corredores están saturados y vulnerables. Requieren recursos que Europa no posee. El miedo y la congestión crecen, haciendo cada traslado más lento y arriesgado. ¿Transporte aéreo? Tampoco es la salvación. Todo avión militar o de carga es rastreable, vulnerable y, tras Odesa, objetivo prioritario. Además, la industria militar europea no puede reponer las pérdidas al ritmo que exige la nueva ofensiva rusa. Cada tanque, misil y dron destruido implica meses, incluso años, de fabricación. La brecha entre destrucción y reposición se ensancha de forma alarmante. Un ejemplo claro lo vemos con los tanques Leopard. Alemania necesita entre 6 meses y un año para producir solo un puñado de unidades nuevas. Incluso si toda la industria europea se volcara en reponer las pérdidas, la acumulación de retrasos y la escasez de componentes hacen que el frente ucraniano no tenga tiempo suficiente para recuperarse. Asegurar envíos militares rumbo a Ucrania se ha vuelto casi imposible. Las aseguradoras suben las primas a alturas inimaginables. Muchos rechazan cubrir cargamentos valiosos. Para gobiernos y empresas logísticas, cada envío se convierte en una jugada mortal. El riesgo no es solo económico, sino también humano y de prestigio internacional. No adaptarse a esta realidad es aceptar pérdidas constantes y el riesgo de una derrota estratégica irreversible. Occidente debe asumir que Rusia ha cambiado las reglas. Cada decisión logística es ahora una apuesta de alto riesgo. Después de todo esto, solo queda una pregunta urgente. ¿Cuál debe ser el siguiente paso de Occidente? La respuesta no es sencilla, pero cada opción implica asumir riesgos sin precedentes. La siguiente jugada decidirá el equilibrio de poder en Europa. ¿Debe la OTAN aceptar la nueva realidad o atreverse a una respuesta nunca antes vista frente a una Rusia que ya no respeta las viejas reglas? El ataque ruso al puerto de Odesa fue mucho más que un golpe táctico. Representó una declaración de intenciones. La destrucción de una mega entrega militar, valorada en aproximadamente $2.000 millones, pulverizó la ilusión de que el flujo logístico hacia Ucrania podía resistir el asedio ruso. Durante 7 horas de bombardeos continuos, Rusia no solo destruyó equipos y municiones, desmanteló la sensación de seguridad en el corazón del Mar Negro. Ahora, aseguradoras, tripulaciones y gobiernos dudan ante cada envío. La era de la supuesta inmunidad logística ha llegado a su fin. El dilema es claro. Si la OTAN titubea, podría perder su capacidad de sostener a Ucrania y abrir la puerta a derrotas estratégicas sucesivas. La reputación, el liderazgo y la influencia de la alianza nunca han estado tan amenazados. Los aliados encaran preguntas incómodas. ¿Están preparados para aceptar riesgos aún mayores, sabiendo que cada barco y cada puerto puede ser el próximo objetivo? ¿O negociarán con Moscú desde una posición de debilidad? La decisión no puede esperar. Ceder ante la presión rusa significaría legitimar una era de ataques sistemáticos a la infraestructura europea, con consecuencias imprevisibles para la seguridad de todo el continente. Una reacción inédita exige coraje, coordinación y verdadera voluntad política. ¿Qué pasos concretos puede tomar Occidente en este nuevo tablero? Primero, reforzar las defensas antiaéreas en los puertos de entrada, quizás creando zonas de exclusión aérea temporales, aunque esto implique el riesgo de incidentes directos con las fuerzas rusas. Segundo, diversificar las rutas de suministro recurriendo a convoys ferroviarios blindados, como los usados durante la Guerra Fría para proteger material estratégico en Europa Central. Tercero, crear fondos comunes de seguro,
donde los gobiernos compartan el riesgo de asegurar envíos críticos, inspirados en modelos como el Pool Re británico, creado tras los atentados del IRA. Además, la OTAN y sus aliados podrían impulsar la fabricación acelerada de equipos militares en territorio europeo, multiplicando las líneas de ensamblaje y renovando almacenes estratégicos en países fronterizos. Un ejemplo histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Operación Manhattan demostró que la colaboración masiva y la movilización industrial pueden acortar plazos y multiplicar la producción, aunque hoy el contexto sea más complejo. Finalmente, sería imprescindible reforzar la inteligencia conjunta, compartiendo datos en tiempo real sobre movimientos rusos y utilizando tecnología de inteligencia artificial para anticipar ataques logísticos. Ya existen precedentes, como el trabajo coordinado de los servicios estadounidenses y británicos durante la crisis de los misiles en Cuba, que permitió evitar una catástrofe global. No solo están en juego armas, dinero o territorios, sino la credibilidad de Occidente y el futuro del orden internacional. Europa y sus aliados deben decidir. ¿Serán espectadores pasivos o se atreverán a redefinir las reglas ante una Rusia que apuesta por la escalada? Este no es solo un episodio logístico. Es un punto de inflexión que cambia para siempre el equilibrio de poder en Europa y más allá. La historia juzgará si esta noche de fuego en Odessa fue el principio del fin de la seguridad occidental, o el nacimiento de una nueva estrategia capaz de resistir las llamas y reconstruir el futuro.